Muy buenas tardes, mis hermanos, y bienvenidos a nuestro curso sobre el Evangelio de Juan, capítulo 6, el discurso del pan de vida. Hoy vamos a hablar de la palabra, el significado pan. Vamos a enfocarnos en por qué Jesús usa la palabra pan. Juan capítulo 6 es un capítulo medio largo, ¿verdad? So vamos a enfocarnos en el versículo 51. Y Juan 6, 51 es el versículo clave del transcurso de este curso. Y dice Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, este vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Nuestra palabra clave aparece varias veces en Juan 6:51. Ahora, para entender qué significa la palabra pan y por qué Jesús dice yo soy el pan, vamos al Antiguo Testamento. Y porque Jesús está pensando en una manera bíblica, está pensando con las categorías del Antiguo Testamento. Y son dos lugares en especial en el Antiguo Testamento que está importante para el pan. Primero es Éxodo 16, versículos 4 y 5. Si ustedes tienen tiempo, pueden leer el libro de Éxodo 16. Aquí tenemos la historia del maná en el desierto. La gente de Dios están caminando por el desierto y tienen hambre. Y Jesús, el Señor Dios les mandó maná, les mandó pan del cielo para saciar su hambre. Y el pan se convirtió en un símbolo de la providencia de nuestro Dios. O sea, Dios es un Dios que cuida de su pueblo. Su pueblo tiene hambre físicamente y el Señor les dio pan físicamente para quitar su hambre. Pero luego también en el libro de Levítico, capítulo 24, 5 a 9, tenemos el pan que no es para comer. El pan tenían 12 panes que guardaran para los sacerdotes en el templo donde estaba Dios, en el lugar más santo para ellos. Mientras estaban caminando por el desierto, guardaron estos panes con una luz, con una lámpara permanente encendida. Y este pan era un recuerdo de dos cosas. Primeramente, dice Levítico que el pan en el templo es un recuerdo del maná en el desierto. Pero también, y eso es importante, el pan se convirtió en un símbolo para la alianza de Dios y su gente. O sea, este pan en Levítico es un símbolo concreto, físico, del pan de la alianza entre el Señor, Dios y su gente. Ahora, el primer sentido de la palabra pan viene de Éxodo. Y sabemos eso porque en el versículo 32 dice Jesús, amén, amén les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino mi Padre. No fue Moisés en el Éxodo quien les dio el pan. Moisés les dio un pan, pero el pan verdadero es otro, es diferente. Ok, ahora quiero hablar de... el pan, el primer sentido del pan es el maná en el desierto. Pero luego, en Israel, para los judíos, está la cosa más sagrada, más importante, es la Torá. Y la Torá, primeramente, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman todos juntos, los primeros 5, se llama la Torá. Y la Torá, la palabra Torá
quiere decir ley, instrucción, enseñanza. Y poco a poquito la gente de Dios, los judíos, empezaron a entender que es la Torah, la ley de nuestro Dios, la Torah nos da nuestra identidad, en especial los primeros 5 libros de la Biblia, esos libros nos dicen quiénes somos y también nos dicen quién es nuestro Dios. Son los libros más centrales, más importantes de la Biblia. Así es que para los judíos, hasta el día de hoy, si entras en una sinagoga, un templo de los judíos, para nosotros los católicos tenemos un tabernáculo y dentro del tabernáculo está la Eucaristía, ¿verdad? En una sinagoga tienen también un tabernáculo, pero dentro es el libro de la Torah, los 5 libros, es un rollo de la Biblia, los primeros 5 de la Biblia. Y eso la Torah es la cosa más santa para todos los judíos. Es la palabra de Dios y tienen su identidad y conocen a su Dios por medio de la Torah. También cuando Moisés subió al monte de Sinaí en el desierto, los judíos entienden que Dios le dio a Moisés toda la Torah. La Torah era algo recibido por Moisés directamente de la boca de Dios. Es la cosa más sagrada, más santa. Cuando ustedes tienen tiempo, lean, por favor, el Salmo 119. Es un salmo, es medio largo, pero está hermoso. Es un salmo de alabanza y dando gracias por la Torah, el don de la Torah. Y la palabra Torah aparece en este salmo 25 veces. Es un himno de alabanza a lo que es el don, el sagrado don de la ley de Dios. Ahora, y ese es el punto más importante en final, el punto central. La Torah en la Biblia está en 2 lugares en especial. Aquí están en Proverbios 9, versículo 5, y en Eclesiástico 24, 21 a 23. La Torah se llama pan. Y los israelitas, poco a poco en la Biblia, empezaron a entender que el pan verdadero, el pan que les dio a Moisés, no era el maná que se comieron y luego tenían hambre. El pan verdadero es la ley de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, porque eso tiene toda la alianza entre Dios y su gente. Y en Proverbios y Eclesiástico especialmente, el pan se identifica con la Torah, con la ley. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan verdadero, no está hablando, sí está hablando con Éxodo 16 en la mente, pero él está diciendo que él es la Torah. Ahora, la cosa más sagrada para los judíos, ya está diciendo Jesús, ¿verdad? Ya no es el rollo de la ley, sino su persona. Yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No fue Moisés quien les dio el pan, sino el pan verdadero es el pan que baja del cielo. Y luego dice Jesús, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Ahora, como la Torah enseñó a la gente quién es Dios, cómo podamos vivir en una manera para dar gracias a Dios, para alabar a Dios, para agradar a nuestro Dios, ya no es la Torah, sino la persona de Jesús, su carne. Mañana vamos a continuar con eso y vamos a hablar de la palabra carne. ¿Qué significa carne? Vamos a continuar nuestra discusión. Muchas gracias y Dios les bendiga.